Bien, buenos días, compañeras y compañeros. Esperemos que estén contentos y felices por estar acá con nosotros para compartir esta experiencia. Dentro del marco del curso de desarrollo evolutivo de la adultez y la vejez, en la parte final del curso se aborda el tema de lo que es la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, para abordar parte de ese tema, hemos invitado a Laura, la maestra Laura Merlo Cedeño, quien es maestra en educación. Ella tiene la licenciatura en psicología por parte de la UNAM, es, como ya dije, maestra en educación, y además desde el año 2000 para acá ella ha tenido diferentes puestos de responsabilidad en lo que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Actualmente ella coordina diferentes zonas, por ejemplo la Cuauhtémoc, la de Tlalpan y la de Magdalena Contreras, y también es responsable precisamente de este programa que se denomina Tu Experiencia Cuenta, alfabetización de las personas adultas mayores. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Yo más bien quisiera que fuera una charla sobre lo que hemos trabajado en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Nosotros trabajamos, como ustedes a lo mejor saben, con personas de 15 años o más que no han concluido su educación básica. Sin embargo, la parte de la alfabetización es un punto medular que hemos trabajado de manera particular y tenemos algo específico para los adultos mayores. Nombramos la conferencia Tu Experiencia Cuenta, alfabetización de las personas adultas mayores, enfocándonos en un programa que tenemos específicamente para esta población. Actualmente en México, las personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir son más de 4 millones. Esto es 4.749.057 personas, que equivale al 5.5% de la población total. A lo mejor no es tan relevante si lo vemos en términos absolutos, sin embargo, es importante porque no cumplimos con los estándares que la UNESCO nos marca, que es que los países que formamos parte de este grupo tendríamos que tener por lo menos el 4% de la población en situación de analfabetismo para considerarnos libres de analfabetismo en los países de la ONU. Los adultos mayores en esta condición son más de 1 millón de personas. Esto es casi el 26%, que es algo muy significativo, dado que todo el analfabetismo en México se concentra principalmente en esta población. Y lo más curioso es que es entre poblaciones de indígenas y sobre todo mujeres. Entonces sigue siendo un problema que tiene cara de mujer y sobre todo indígenas. Los estados en los cuales se concentra el mayor índice de rezago en este nivel, como pueden ver, son los estados en los cuales se conjuntan otras condiciones de marginación y otras condiciones en donde confluyen condiciones de vulnerabilidad en la población. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que son los estados en donde se concentra el mayor rezago, y obviamente en los demás. Aquí es un punto importante porque el rezago educativo en alfabetización se concentra en estos 10 estados el 70%. Esto es que aquí se encuentra la mayor población con índices de pobreza, de violencia, de discriminación y sobre todo de falta de educación, que creo que es la parte medular del por qué la gente también no accede a otro tipo de oportunidades. Se hicieron diferentes estudios. Nosotros hemos trabajado con el modelo de educación para la vida y el trabajo, en el cual el enfoque es el rescate de los saberes de los adultos y a partir de ahí empezar a construir el aprendizaje. Dada la importancia que tiene la población con la cual trabajamos y dado que se concentra este rezago educativo en analfabetización en los adultos mayores, se decidió hacer un estudio y proponer un modelo que se fuera enfocando específicamente en la población de adultos mayores. ¿Por qué trabajar con adultos mayores? Bueno, primero porque la educación es un derecho que no tiene límite de edad. Ustedes saben que la educación es parte o es uno de los derechos humanos fundamentales que yo creo, desde mi particular punto de vista, que es la llave que nos da la apertura para que podamos ejercer los demás derechos. Entonces, esta parte es importante porque los adultos mayores
no tienen por qué tener esa limitante. Finalmente, los derechos humanos son desde que nacemos hasta que nos morimos. Por lo tanto, no tienen límite de edad. Esta educación o la alfabetización puede significar la realización de un anhelo postergado. La mayor parte de los adultos mayores, siendo también mujeres en su mayoría, encontramos que no estudiaron en su momento porque no tuvieron acceso a la educación por muchas razones, factores económicos, factores sociales y factores culturales. Anteriormente, otras generaciones decían que las mujeres pues, no tenían por qué estudiar, que las mujeres se quedaban en su casa y que se quedaban a cuidar a los hijos, y entonces no tenían este acceso a la educación. Mucha gente en esta condición, por eso no sabe ni siquiera leer y escribir. Además de que si vemos en los estados en los cuales está concentrado el rezago en este nivel, pues obviamente no tienen el acceso porque las escuelas no estaban tan cercanas en las poblaciones, porque son poblaciones indígenas y porque no tienen muchas posibilidades de tener el acceso. Les permite conocer sus derechos, mejora su participación social, le permite interactuar con personas con intereses y necesidades comunes, le permite descubrir o fortalecer sus potencialidades, contribuir o mejorar su calidad de vida expresada en estándares de salud, participación y bienestar. Esto es que el trabajar con adultos mayores es un compromiso y es un reto al cual nos enfrentamos en el INEA para trabajar con esta población. A partir de aquí se hizo una adecuación. Nosotros contamos, como ya les mencioné, con el modelo de educación para la vida y el trabajo. Se hicieron los estudios pertinentes y se propuso la vertiente para la atención de los adultos mayores. Esto pretende ser una vertiente. Nosotros trabajamos con diferentes vertientes, con diferentes poblaciones con las cuales atendemos. Entre ellas tenemos una vertiente que es el MIBU, que es para población indígena en zonas urbanas, la vertiente hispanohablante, que es con la que trabajamos en toda la población. Tenemos la vertiente en braille, que es para personas con discapacidad visual o ciegos con debilidad visual, y tenemos la vertiente del 10-14, que son, digamos que las formas en las cuales atendemos a nuestra población. Una de estas vertientes y uno de estos cauces que se le dio al modelo fue trabajar con los adultos mayores precisamente para atender a la necesidad que encontramos en esta población. La idea de este modelo fue que diéramos atención y respuesta a la necesidad que tenemos con los adultos mayores, encauzando y dándoles exactamente la información que ellos necesitan, porque encontramos que todo el modelo curricular que trabajamos normalmente no cubría las necesidades que estos adultos mayores tenían. Actualmente la expectativa de vida, los avances en la tecnología, en la medicina, en la ciencia, han hecho que nuestros adultos vivan mucho más tiempo. Y entonces tienen otra calidad de vida y tienen otras necesidades y por lo tanto otras expectativas que les permiten seguir creciendo, seguir aprendiendo y buscar ese desarrollo que a lo mejor en su momento no pudieron tener. Entonces, basado en todo esto, se está haciendo la propuesta que es en un inicio para que la gente pueda alfabetizarse, obtener la primaria y la secundaria. Sin embargo, estamos en vías de desarrollo de todo el modelo y hoy nos vamos a centrar en la parte de alfabetización. ¿Cuáles son los fundamentos normativos de este modelo? Obviamente nuestra Constitución Política, el artículo 3º, la Ley General de Educación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con la educación de calidad y el México incluyente, tiene que ver el Programa Sectorial de Educación, que nos dice que todos los adultos mayores y que toda la población tiene que tener acceso a la educación, pero además educación de calidad. El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de 2002, donde dice que los países que pertenecen a la ONU tienen la obligación y la responsabilidad de crear programas y modelos en los cuales los adultos mayores puedan tener acceso a la educación básica y además a su desarrollo y crecimiento personal. Entonces, basándonos en este marco normativo, se empieza a desarrollar adecuando la parte del MEVIT que nosotros ya estamos trabajando. ¿Cuál es el enfoque que tiene esta vertiente? Obviamente partimos de nuestro modelo de educación para la vida y el trabajo, que nos da las herramientas para que el educando pueda seguir aprendiendo a partir de sus propios conocimientos. Esto es, nuestra base fundamental es
reconocer, acreditar y certificar los saberes que el educando ya cuenta, en este caso el adulto mayor, y a partir de ahí desarrollar los propios aprendizajes, pero sobre todo el aprender a aprender. Se pretende que con un modelo autodidacta el adulto pueda seguir trabajando y buscando sus propios intereses para que pueda desarrollarse de una forma integral. Esto es que no les enseñamos únicamente las cuestiones básicas o académicas que nos enseñan en la escuela regular, y no es solamente los materiales que trabajamos de manera básica en el modelo tradicional. Nuestro modelo tradicional nos permite desarrollar competencias de comunicación, de resolución de problemas y de convivencia en la vida social. Conserva esa esencia, pero sí tiene materiales que diferencian, dado que los adultos mayores tienen otras necesidades, obviamente ya no van a seguir estudiando en su mayoría, aunque esto no los excluye de que puedan terminar una carrera universitaria, porque incluso existe la universidad para el adulto mayor. Entonces, sin embargo, sus necesidades sí son otras, dado que sus características físicas, sus características fisiológicas, sus procesos mentales son diferentes. Obviamente encontramos que la gente pues ya tiene un poquito de problemas en cuanto a la audición, la retención, la memoria, y entonces esta vertiente pretende tener esos enfoques para fortalecer esas habilidades de los adultos, y además de tener de alguna manera pues sí, ese desgaste de los procesos mentales que tienen los adultos. Entonces, ¿cuál es el enfoque básico? Es brindar herramientas para aprender a aprender y comprender el entorno. Esto comprende la lectura, la escritura y obviamente habilidades básicas matemáticas, los contenidos básicos de aprendizaje que tienen que ver obviamente con español, matemáticas, ciencias, que les permite al adulto resolver problemas de manera adecuada, y además tiene una transversalidad educativa con desarrollo de competencias que tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con el enfoque de género, tiene que ver con su autocuidado y con su desarrollo en todos los sentidos, que sería físico, mental, y psicológico y emocional. Este es el esquema curricular que se propuso o que se ha propuesto en un inicio, en donde se está trabajando por ejes. Nuestro modelo tradicional también se divide en ejes, sin embargo, estos ejes son diferentes por lo que ya comentamos. Cuenta con 6 ejes y 3 niveles. El nivel inicial, que corresponde a la alfabetización, el nivel intermedio, que corresponde a lo que sería el nivel primaria, y el nivel avanzado, que correspondería o sería lo equivalente al nivel de secundaria en el sistema escolarizado o en nuestro modelo tradicional. Ahorita nos vamos a enfocar al nivel inicial, que es lo que corresponde a alfabetización, porque con nosotros, cuando un educando o cuando un adulto mayor acredita estos 3 modos, que son la palabra de la experiencia, para hacer grandes, leer y escribir en la vida, y para empezar las matemáticas de la experiencia, cuento, calculo y mido, entonces ya consideramos al adulto mayor alfabetizado, porque ya cuenta con las herramientas suficientes para leer, escribir y desarrollar cálculos matemáticos de manera básica, además de otras habilidades que también se desarrollan con todas las actividades que vamos a revisar. Como ustedes pueden ver, están los ejes de comunicación, en donde se trabajan diferentes tipos de lenguaje y diferentes tipos de comunicación. Aquí se pretende que el adulto mayor aprenda a comunicarse y a identificar esta forma de comunicación en la sociedad y en el entorno en el que vive. Les enseñamos o se les plantea el que el adulto pueda aprender el lenguaje oral, el escrito y además de la comunicación no verbal. Aquí se trabajan textos, se trabajan lenguajes matemáticos también básicos, que también es un tipo de lenguaje el matemático en su forma más básica, y trabajamos sobre todo con el arte, que creemos que es una forma importante de comunicación y en donde el adulto puede desenvolverse de una manera creativa y puede desarrollar otras habilidades. En el eje de pensamiento crítico y resolución de problemas se enfoca un poquito más a lo que es el área de matemáticas. Sin embargo, se pretende que el educando adquiera herramientas y que tenga la posibilidad de hacer análisis de la información que se le plantea, para poder así llegar a conclusiones, para poder así realizar juicios y que pueda tener una visión más amplia de lo que es su realidad y lo que es su entorno, para que él pueda comprender y que pueda analizar y no solamente recibir información y quedarse en ese nivel, sino que también pueda
realmente llegar un poquito más allá y que pueda emitir juicios. Actualmente únicamente contamos con el nivel inicial y si se fijan estos 3 ejes ya corresponden a los módulos que están en el nivel intermedio y avanzado, pero bueno, de manera general en salud, medio ambiente y bienestar se pretende que el educando y se está trabajando en el desarrollo de estos módulos, que el adulto mayor pueda trabajar en su autocuidado y en su salud integral, física, psicológica y emocional, que en la participación en la vida social y recreación, que él pueda involucrarse en proyectos de su comunidad y de su entorno, y en economía y seguridad se están haciendo planteamientos incluso de colaboración con otras instancias para que el adulto mayor pueda tener acceso a cursos de capacitación que le permitan seguir siendo productivo y además generar ese recurso económico que finalmente hace falta para su autonomía y para su independencia económica y obviamente material, ¿no? Entonces, como les comentaba, se trabajan durante el trabajo de estos módulos y a lo largo del trabajo de todos los materiales se trabajan los ejes transversales que son interculturalidad, derechos humanos, género, identidad, diversidad cultural, autoestima, memoria, creatividad y psicomotricidad. Porque como ya revisamos, ellos tienen otras necesidades y es importante que tengamos en cuenta esto tanto para el diseño de materiales como para el diseño de las actividades que se llevan a cabo, porque no es lo mismo nosotros que a lo mejor podemos todavía leer bien, a ellos que tenemos que tomar en cuenta incluso que ya no ven bien o que ya no escuchan para desarrollar todas las actividades que desarrollamos en los módulos. La metodología que trabajamos, seguramente ustedes ya la conocen, está basada en la palabra generadora. Esta palabra generadora es la que utilizamos regularmente en nuestro programa de alfabetización en todas las vertientes que tenemos. Trabajamos con esta metodología en la cual se están utilizando 13 palabras generadoras y que tienen varios momentos en los cuales tenemos que trabajar estas palabras. El primero de ellos es el diálogo sobre la palabra y su significado. Esto es, planteamos la primera palabra y empezamos a ver y a reconocer, a rescatar los saberes que el educando tiene sobre la palabra para que le sea significativo. Aquí lo importante de este trabajo es que se buscaron palabras en todo el estudio que se hizo y en todo el diseño de la vertiente, se buscaron palabras que realmente le fueran significativas al adulto, porque vimos que en la palabra generadora que utilizamos regularmente, algunas de las palabras, incluso en algunas poblaciones, en algunos estados, como que no les es muy importante porque las palabras pues ni siquiera las utilizan, o a lo mejor en la población en la que trabajamos no les es significativo. Tenemos, por ejemplo, en el otro modelo, la palabra cantina, ¿no? Entonces era muy curioso que a las mujeres se les planteara la palabra cantina cuando muchas de ellas pues nunca han entrado a una cantina o no tienen el acceso a ese tipo de lugares. Entonces realmente no era algo significativo para ellos. Lo que se hizo fue que los mismos adultos mayores hicieran el planteamiento de estas palabras para que fueran realmente importantes para ellos. Después se realiza la separación de las palabras en sílabas y presentación de las familias silábicas. Aquí es importante que mencionemos que el adulto, desde el primer día que empieza a trabajar con sus materiales, ya puede copiar las familias silábicas en papelitos o en cartones. Esto lo puede empezar a trabajar desde el primer día. Después sigue la formación de otras palabras con significado, la integración de elementos funcionales del lenguaje escrito, la integración y producción de textos significativos, asignación y revisión de tareas y reflexión y evaluación del avance. Estos son los pasos que tenemos o los momentos con los cuales trabajamos en la palabra generador. Si se fijan, siempre tiene que ver el trabajo en equipo, porque esto tiene que estar centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza. Aquí se trata de rescatar y de que el adulto reconozca lo que ya sabe, que lo comparta con sus compañeros en los círculos de estudio y que reconozcamos que él finalmente ha adquirido aprendizajes a lo largo de la vida, porque recordemos que el aprendizaje no es en un momento específico, es a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida, porque finalmente no es solamente en entornos educativos ni en entornos académicos, también el adulto adquiere aprendizajes en su vida cotidiana y en el entorno en el que se desenvuelve. Estas son las palabras generadoras, nada más se las quise enunciar para que ustedes
las conocieran y tuvieran un panorama general. Son diferentes a las que trabajamos de manera regular. En vez de ser 14 en la otra vertiente, aquí son 13. Y aquí es importante mencionar que en estas 3 palabras tenemos un subgrupo que nos permite generar o desprender mayores aprendizajes si a las personas les parecen más significativo el trabajo con estas palabras que con las que teníamos originalmente. Entonces, por eso se buscó que realmente fueran palabras con lo que ellos trabajan de manera cotidiana y que les fueran muy, muy familiares para que realmente fueran significativas. En los materiales para el alfabetizador es importante que finalmente el educador o el alfabetizador en este caso tenga todas las herramientas para conocer de manera anticipada lo que va a trabajar con el adulto. Él tiene que ir un pasito adelante y obviamente tiene que tener todas las herramientas para poder trabajar con ellos, porque es un grupo importante. Tenemos el documento de orientaciones y guía de análisis del módulo, tenemos la guía del alfabetizador, el paquete de autoformación de la alfabetización inicial, las tablas de contenido y las fichas didácticas. Todo este material viene integrado en el módulo de la palabra para que el alfabetizador pueda trabajar todas las técnicas, las dinámicas y la metodología que utilizamos en la palabra generadora para poder desarrollar el trabajo del módulo. Y así para el adulto viene el cuaderno de ejercicios para el adulto mayor que sustituye a lo que es el libro del adulto. Aquí es importante mencionar que se hicieron cambios importantes, sobre todo referente al diseño como tal del material. Es un libro mucho más grande, con letras más grandes y mucho más negritas. Esto permite que sea más manejable para el adulto, que el adulto lo pueda leer con mayor facilidad y que realmente sea accesible para él, porque obviamente el adulto nos hacía mención de que le costaba mucho trabajo leer las actividades, entonces se pretendió hacer un libro que fuera más funcional para ellos. Entonces tenemos el cuaderno de ejercicios para el adulto mayor, que sigue siendo finalmente el eje sobre el cual se desarrollan las demás actividades, sobre el que nos va marcando cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar y cuáles son los materiales que tenemos que hacer uso en el trabajo con el material. Viene un fascículo que es un nuevo día, el cuaderno legados y recuerdos, un memorama y el cuadernillo de matemáticas. Recordemos que aquí se les da obviamente las herramientas básicas de lectoescritura y de aritmética básica. Aquí es importante mencionar lo del memorama porque es, creo que primordial, trabajar la parte de la memoria con los adultos. Nos hemos encontrado en la experiencia que este grupo de personas es un poquito complejo trabajar con ellos, porque empezamos a trabajar el día de hoy y llegan mañana y ya se les olvidó. Empezaron a trabajar el tema, van avanzando bastante bien. La verdad es que mucho de eso está pensado porque muchos de los educandos acuden a los círculos de estudio más como terapia ocupacional. Es una parte en la que ellos refuerzan su identidad, su sentido de pertenencia y acuden mucho por este sentido de ser. Entonces la parte de la memoria es algo que es importante, esto lo hicimos de manera más lúdica, de una forma en la que el educando o el adulto mayor no se diera cuenta prácticamente que estamos trabajando la memoria y que son actividades que les parecen interesantes. Pareciera que como adultos ya no nos gusta jugar, que como adultos ya no les interesa. Sin embargo, es interesante observar que a los adultos les gusta realizar estas actividades, les gusta jugar, les gusta, y además rompen con ese esquema y con ese estereotipo que tienen de que los adultos ya no pueden divertirse, de que no pueden jugar y de que tienen que ser aburridas. Entonces creo que esta parte es importante de cómo se trabajan los materiales. Como todo modelo o como todo proceso de educación, tenemos que realizar evaluaciones, que en este caso se hizo un planteamiento de evaluar durante todo el proceso. Las evaluaciones son más formativas, aunque si bien se aplica una evaluación al principio, obviamente para ver cuál es la situación que tiene el adulto mayor, se aplica una evaluación diagnóstica. Sin embargo, la evaluación que aplicamos en esta vertiente no es como los exámenes tradicionales que regularmente aplicamos. Aquí la evaluación diagnóstica tiene que ver con reconocer los saberes que tiene el educando y reconocer la información que tiene con referencia a los temas que se van a tratar, con base en los aprendizajes que pretendemos que se adquieran. Esto es para llevar, más que por evaluar, es para saber en dónde está ubicado el educando,
qué es lo que pretendemos lograr o qué es lo que él pretende lograr y cómo lo vamos a desarrollar, porque finalmente también hay que identificar las deficiencias o las carencias que pueda tener en cuanto a las habilidades cognitivas. Lo que ya mencionamos, la memoria, la atención, la retención, la visión, toda esa parte también es importante y por eso se realiza esta evaluación, que no es como tal un cuestionario, es más bien una entrevista que nosotros aplicamos al adulto mayor, en donde le preguntamos, bueno, cómo se llama, en dónde vive, con quién, a qué se dedica, cuáles son sus expectativas respecto a su incorporación al círculo de estudios, y es más bien como una charla en donde identificamos cuáles son los intereses del educando para que podamos incorporar al estudio de los materiales. Esto es en el nivel inicial. La parte de la evaluación de proceso es mediante la estrategia SQA, que significa lo que sé, lo que quiero aprender y lo que realmente aprendí. Con esta evaluación formativa se hacen diferentes momentos del trabajo con los materiales. Después del trabajo con ciertas palabras, cuando el educando ya adquirió ciertas herramientas, se les aplica una evaluación formativa, que no tiene que ver con una calificación, que no se le da una calificación y que no importa si la acredita o no para que pueda continuar con su proceso. Esta evaluación nada más lo que nos indica o lo que nos refiere es en dónde se tiene que trabajar de una manera más enfática, en dónde se tienen que hacer algunas revisiones o algunos reforzamientos en los aprendizajes, y el adulto continúa con su proceso. Obviamente tenemos que regresarnos a donde no haya quedado muy claro, en donde tengamos que reforzar, en donde se tenga que hacer alguna otra actividad, pero el adulto obviamente continúa con su proceso. Son 2 evaluaciones formativas las que se aplican durante el proceso de alfabetización, en el modelo tanto en este como en el tradicional, y no tienen calificación, no les cuentan para su evaluación y no importa si son acreditadas o no, finalmente se les aplican para que podamos tener un seguimiento y que podamos reorientar, en su caso, la metodología del aprendizaje. Y por último, tenemos las evaluaciones finales, que estas sí tienen que ver con una calificación. En el caso de que el educando, como ya vimos que tenemos diferentes niveles, si él quiere o está interesado en obtener su constancia de alfabetización, su certificado de primaria o en su caso de secundaria, sí les tenemos que aplicar estas evaluaciones finales. En el caso de alfabetización hay un examen final que es el del módulo de la palabra, la experiencia, y obviamente si lo acredita con una calificación mayor a 6, se le da la constancia de que está alfabetizado. Con eso le da la posibilidad de pasar los siguientes módulos, y cuando acredita los 3 módulos del nivel inicial se les da otra constancia de que está alfabetizado y puede continuar con la primaria. Un certificado como tal, con esa calidad de documento oficial que tiene un certificado de primaria y secundaria, no se les da a menos de que cubran obviamente con toda la currícula que ya revisamos y que cubran con los requisitos que tienen que ver con todos los exámenes finales y toda la documentación, la integración del expediente y todo lo que nos requiere porque es un documento oficial. Entonces esta es la parte de la evaluación. Les comentaba hace un momento que era importante que el educando o el adulto en este caso trabajara las actividades de manera grupal y colaborativa. Esto lo hacemos de manera pues mayormente a través de juegos. ¿Pero qué nos permite esto o por qué se trabaja de manera enfática con estos métodos? Bueno, porque pretendemos que el adulto viva y comprenda el uso de la lectura, escritura y las matemáticas en situaciones de comunicación, que lea para comprender lo que el autor quiso comunicar, aunque no esté de acuerdo con ello, que ponga a prueba y valore sus estrategias, ideas y procedimientos en la realización de diversas actividades, que exprese sus puntos de vista, justifique sus respuestas y aprenda a escuchar a otras personas, y que sobre todo dedique un tiempo específico para sí misma, es decir, que considere el estudio como un medio para mejorar personalmente. Como ya les comentaba, esta parte del trabajo en equipo hace que el adulto reconozca que tiene saberes, que tiene conocimientos, que los reconozca en el otro, que los comparta con otros y que vea que finalmente tiene experiencias y que tiene aprendizajes. Y eso fortalece la autoestima de nuestros educandos y les ayuda a fortalecerse de manera personal.
Lo de las actividades de memoria y atención, que también son una parte medular en el trabajo del módulo, es que van más allá de estimular momentáneamente a la persona adulta mayor, permite prevenir la pérdida progresiva de la memoria y beneficia a la persona en cuanto a su manejo de la ansiedad, resolución de conflictos, participación, percepción, autoestima, promoviendo por supuesto el envejecimiento activo. Se pretende que el envejecimiento activo fomente en el adulto mayor el desarrollo de sus capacidades y habilidades, que no se pierdan y que no se vayan desgastando estas habilidades que el adulto pueda tener, que el adulto pueda continuar con su desarrollo personal y que busque estas actividades que le permitan esa participación en su comunidad y en su entorno. Entonces se pretende que el adulto tenga un desarrollo de forma integral, que si bien ha habido muchos programas sociales, porque actualmente el adulto tiene acceso a muchos programas sociales que le permiten este tipo de actividades y de desarrollo, yo creo que la educación es una parte medular, porque como ya revisamos, finalmente es lo que les da la puerta para que ellos tengan acceso a muchas otras cosas y que les permita decidir de una manera activa sobre lo que quieren hacer en su vejez y sobre la forma en la que quieren llevar esta etapa de su vida. Entonces creo que la educación sí es una parte fundamental. Les comentaba hace rato los factores a considerar en el trabajo con adultos. Yo les comentaba que una población difícil de trabajar tenemos que tener mucho cuidado en cómo trabajamos con ellos. Es importante porque si no generamos un ambiente propicio para que el educando pueda trabajar los materiales, simplemente ya no va a regresar. Si ya tomó la decisión de acudir con nosotros es porque rompió muchas barreras que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con cuestiones que ya comentamos, culturales, sociales y demás. Y entonces, en el momento en que toman la decisión, tenemos que ser muy cuidadosos porque ellos tienen temor a sentirse en inferioridad de condiciones por ser adultos sin escolaridad. Al adulto le da pena aceptar que no sabe leer y escribir y le da pena asumir que finalmente no estuvo en sus manos hacerlo, que no le tocó, que muchas condiciones que a lo mejor son externas, pero por alguna razón no concluyen. Entonces al adulto le da mucha pena aceptar y sobre todo aquí es importante cuando trabajamos con asesores jóvenes. A veces llegan los adultos y nos dicen, es que él que me va a enseñar, o tú que me vas a enseñar, ¿no? Si yo ya lo sé todo de la vida, y además yo he vivido toda mi vida sin saber leer y escribir y no lo necesito. Pero esta es la barrera que esconde precisamente el temor a sentirse en esa desventaja. También siente desconfianza en su capacidad de aprender, por su edad creen que no pueden. Esto es que dicen, ya a mi edad, ¿ya para qué? Ya ni puedo, ya no veo, ya no oigo, ya se me olvidan las cosas, ya no lo voy a ocupar. ¿Ya para qué? Entonces menosprecian obviamente las capacidades que puedan tener y se les dificulta dar este paso. La timidez al encontrarse con personas que saben más que ellos, que bueno, ya tiene que ver con el punto anterior. La desilusión si no ven éxito en su aprendizaje. Esa es una parte muy importante, porque como ya mencionamos, hoy llegan y mañana ya se les olvidó lo que trabajamos ayer. Y entonces este es un factor importante para que la gente deserte, porque si ya llegaron el día de hoy y se les olvidó lo que vimos ayer, y si llegan mañana y es lo mismo, como que ven que no avanzan, porque además el proceso de alfabetización con adultos mayores es muy lento, muy lento. De hecho, nosotros en el INEA consideramos que es una obligación de nosotros, es un reto trabajar y atender a los adultos mayores, pero no es algo que nos implique el sacar resultados inmediatos y sabemos que son procesos muy largos que no nos van a dar, el cumplimiento de nuestros objetivos en cuanto a metas numéricas. Esas son poblaciones que atendemos porque es parte de la población que está dentro del rezago. Sin embargo, sabemos que son procesos demasiado lentos y que en muchas ocasiones muchos de ellos llevan algunas herramientas, pero nunca logran o nunca llegan a obtener ni siquiera la constancia de alfabetización o ni siquiera un certificado de primaria, porque muchos de ellos únicamente se quedan con la parte de alfabetización porque están buscando recordar algo que ya aprendieron hace mucho tiempo y se les olvidó, reforzar algo que aprendieron y nunca utilizaron, a lo mejor por mera satisfacción personal, pero sí es muy complicado trabajar con ellos. Entonces,
Lo del avance es algo muy importante, tenemos que estarles reforzando todo el tiempo para que ellos se sientan motivados y que puedan continuar con su estudio. La parte de la disminución de la vista, la precisión en los movimientos de la mano y el brazo que son necesarios para leer y escribir, son importantes factores que a lo mejor parecieran sin importancia, sin embargo sí es relevante que los tomemos en cuenta porque al adulto le cuesta mucho trabajo. De hecho, si no saben escribir, desde el tomar el lápiz, tenemos que hacer ejercicios de manera independiente, que también vienen incluidos en el módulo, pero de manera extra, como a los niños pequeños, tenemos que ponerles ejercicio de caligrafía para que ellos vayan aflojando su manita y que sepan cómo tomar el lápiz, porque desde ahí les cuesta trabajo y obviamente les es más cansado estar trabajando, algo que a otros nos parece a lo mejor pues muy lógico, muy sencillo, porque lo hacemos de manera fácil. A ellos sí les cuesta trabajo el trabajo con los materiales, porque se cansan y ya les cuestan los movimientos de su mano y de su brazo. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacemos al trabajo con los adultos? Primero, propiciar un ambiente de confianza. Obviamente hay que conocer y reconocer a los adultos con los cuales estamos trabajando. Hay que identificar los intereses que ellos tienen para que puedan ver que comparten intereses con el grupo en el cual están trabajando, que comparten obviamente ideas, que comparten experiencias y que comparten esa forma de vivir, a lo mejor hasta de dolores, ¿no? A lo mejor comparten hasta las mismas enfermedades y pueden ver que pueden conformarse en un buen grupo, porque digo, les da risa, pero de verdad es importante que vean que hay otros adultos que también tienen las mismas necesidades que ellos, que tienen los mismos intereses y que finalmente pueden compartir en este espacio. Hay que motivar desde el principio la participación constante. Como ya mencionamos, la timidez, el temor, la vergüenza hacen que el adulto no participe de manera activa. Entonces hay que estar reforzando de manera constante que el adulto participe y sobre todo hay que evitar hacer juicios y minimizar la participación que ellos puedan tener. Hay que tener una escucha activa para que ellos puedan tener esa confianza de seguir participando. Hay que reconocer, respetar y considerar las variadas formas para realizar y resolver las actividades de aprendizaje. Obviamente cada quien sabe cómo resolver los problemas, si les ha funcionado hasta el momento, entonces no hay que decirle, no, así no se hace. Más bien hay que aceptar que hay formas diferentes de hacerlo y hay que enseñarles diferentes maneras y que compartan otros métodos. Hay que favorecer la expresión de ideas y pensamientos, emociones, intereses y problemas e incorporarlos al proceso educativo. Todo lo que podamos saber de nuestro educando, todo lo que podamos retomar de sus intereses y de su experiencia de vida, nos sirve como herramienta para contextualizar y para que el educando pueda ver la utilidad de los conocimientos que está adquiriendo. Si nosotros le ponemos ejemplos de su vida cotidiana, de su vida diaria les va a ser mucho más significativo que si les damos los temas, digamos, en el aire. Anteriormente, o a lo mejor a muchos nos pasó que aprendíamos matemáticas o español y nunca supimos en qué íbamos a utilizar esas fórmulas o esos números. Decíamos, ¿y eso, el teorema de Pitágoras, para qué me sirve? ¿O para qué voy a utilizar las ecuaciones? ¿O las fracciones? ¿Cuándo, no? Esto es importante que contextualicemos y que tomemos los saberes de los educandos para aterrizar de alguna manera lo que están aprendiendo y que sepan cómo lo pueden utilizar, que realmente son herramientas útiles para su vida cotidiana. Hay que promover que realicen actividades de lectura, escritura y resolución de problemas matemáticos de la forma en que sepan hacerlo y las compartan con otros adultos mayores para conocer otras formas de hacerlo. Aquí el trabajo colaborativo es una parte medular del trabajo en los círculos de estudio. Se pretende que este modelo retome las bases o los fundamentos que tiene el modelo de educación para la vida y el trabajo, en el cual la comunicación y la interacción con otros educandos nos permite hacer comunidad, crear esas comunidades de aprendizaje y que realmente el adulto participe en este intercambio de experiencias y saberes. Es realmente imprescindible que el educando trabaje en círculos de estudio, en plazas comunitarias, con otros adultos para que realmente puedan dar este intercambio de ideas. El INEA trabaja a nivel nacional, somos el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y trabajamos a nivel nacional.
¿Cuál es nuestra estructura? En cada uno de los estados hay un instituto estatal y en este caso éramos delegación. En la Ciudad de México y otros 3 estados éramos delegaciones, pero actualmente ya somos unidades de enlace nada más, con esto de que desaparecieron las delegaciones a nivel federal. Ahora somos unidades de enlace. En cada estado de la República hay uno y va bajando a nivel de coordinaciones de zona. En el caso de la Ciudad de México, en cada una de las alcaldías hay una coordinación de zona, que es en donde se concentra toda la parte administrativa. Ya la parte operativa de los círculos de estudio y las plazas comunitarias, buscamos en consenso o en vinculación con otras instancias que nos presten espacios para establecer círculos de estudio. El INAH no cuenta con salones, no cuenta con aulas ni con escuelas, entonces buscamos el buscar esas vinculaciones con el sector público y privado para que podamos establecer círculos de estudio. Esto es en la iglesia, en los deportivos, abajo del árbol, a donde nos den un espacio, podemos establecer un círculo de estudios, obviamente buscando que sea lo cercano a donde se encuentra la gente en mayor situación de rezago. Esto es en las colonias pues, de mayor vulnerabilidad. Nosotros en el INEA tenemos un censo que nos permite y una herramienta que es un QGIS, que a lo mejor ustedes lo conocen, que es en donde es una herramienta de geolocalización, en donde en conjunto con el censo y con las encuestas intercensales del 2015, sobre todo que es lo que tenemos más actualizado, nosotros tenemos identificado a dónde están los AGEPs o las colonias o las manzanas en donde se encuentran las personas en rezago educativo. Entonces es muy fácil para nosotros identificar cuáles son las mayores concentraciones de rezago en las colonias o en las alcaldías y a partir de ahí buscamos la vinculación con alguna instancia, ya sea gubernamental o privada, o incluso con la misma comunidad o con las organizaciones de la sociedad civil, establecemos un círculo de estudios ahí, buscamos un asesor que sea de la misma comunidad para que pueda trabajar con la población y establecemos el círculo. Entonces puede ser que el adulto se acerque a nosotros cuando él ya tiene el interés, cuando ya tiene como que esa idea de aprender a leer y escribir, cuando lo necesitan para hacer algún trámite, para continuar estudiando, cuando el adulto tiene la necesidad, acude con nosotros y sin embargo nosotros por otro lado hacemos estas campañas en donde los buscamos, los invitamos, los incorporamos y empezamos a trabajar con ellos y de manera permanente nosotros los estamos invitando de manera constante a que se sumen a nuestro proyecto. Entonces puede ser por ambas vías. Los horarios dependen de los espacios que nos presten, como estamos sujetos a que son espacios prestados, por decirlo de alguna manera, estamos siempre invitados en algunos lugares, nos adecuamos a los horarios que los educandos necesitan y que los espacios nos prestan. Esto es que buscamos tener círculos en la mañana, en la tarde, en la noche, fines de semana. La verdad es que buscamos que el adulto tenga todas las posibilidades para acceder a los círculos de estudio y que realmente alguno de ellos le quede de acuerdo a sus necesidades. Entonces, tenemos horarios muy, muy diversos. Somos un sistema abierto, nos adecuamos al ritmo y al avance que pueda tener el educando en particular. Sin embargo, sí hemos visto que en promedio la gente que se incorpora, sobre todo a alfabetización, tienen procesos de entre 9 meses y año y medio. O sea, no antes. El que me diga que alfabetiza menos tiempo no es cierto. Realmente alguien que se incorpora a un proceso de alfabetización se tarda, cuando son analfabetas funcionales, esto es cuando ya aprendieron en algún momento a leer y escribir y lo dejaron de practicar y se les olvidó, o cuando no lo utilizaron, esos son analfabetas funcionales, cuando aprendieron en algún momento y ya no lo usaron y ya no saben otra vez. Es más o menos en 9 meses. Pero cuando alguien es analfabeta puro, esto es que no saben absolutamente nada, que nunca fueron a la escuela y que nunca aprendieron a leer y escribir, se tardan aproximadamente año y medio. Son procesos muy, muy largos y en adultos mayores hasta más. O sea, te estoy hablando a lo mejor hasta de 2 años para que una persona realmente esté alfabetizada. Por eso no tenemos un tiempo determinado, por eso no les establecemos límites, porque finalmente vamos al ritmo que cada uno de los adultos va trabajando y la atención es casi personalizada. Es muy difícil trabajar, sobre todo en alfabetización, en un grupo muy grande, que si bien se pretenden y se buscan estrategias para que busquemos temas en común y que busquemos actividades grupales y que busquemos el trabajo colaborativo,
es mucho de trabajar con cada uno de los adultos de manera personal y particular para que podamos realmente lograr un avance. Es muy complicado que todos fueran al mismo ritmo. No, eso no se puede. Bueno, obviamente hay mucha información respecto a Linea. Nosotros obviamente trabajamos todo lo que es la educación básica en personas de 15 años en adelante. Es un sistema abierto, es un sistema autodidacta que tiene materiales, la verdad es que tiene materiales muy, muy bonitos, tienen incluso un premio a nivel internacional el diseño de nuestros materiales, y creo que son materiales muy dignos y muy pertinentes para poder trabajar con los adultos. Que si bien a lo mejor tenemos carencias, porque sí las tenemos en cuanto al trabajo en los círculos de estudio, trabajamos con asesores. Nuestro trabajo está fundamentado en la solidaridad social. En este trabajo con voluntarios que se suman a la tarea de trabajar con los jóvenes y adultos que no han terminado la educación básica, y no contamos con maestros que realmente tengan esa formación docente y que puedan trabajar. Sin embargo, nosotros les damos toda la capacitación para que puedan trabajar con la metodología y que puedan utilizar los materiales de manera adecuada. Este es el libro que les comentaba. Si ustedes ven, vienen las letras bastante grandes. Vienen actividades muy, muy lúdicas. Este es el libro que les mencionaba, que es el eje rector de todas las actividades que llevamos a cabo. Es el que nos va marcando todas las actividades que tenemos que llevar a cabo. Aquí vienen cada una de las palabras. Aquí está la palabra vacuna. Aquí inicia la palabra vacuna. Como les mencionaba, primero tenemos que plantear la palabra y obviamente hacer toda la serie de actividades y todos los momentos. Este libro, este material, es el que nos va marcando. Primero hay que ver las sílabas, hay que ver las familias silábicas, hay que deletrear, hay que hacer las palabras, asociar con imágenes. Y entonces aquí nos va marcando todas y cada uno de los momentos que tenemos que trabajar con cada una de las palabras generadoras. Si ustedes ven, está bastante colorido, está bastante atractivo, no es nada soso ni nada aburrido porque es muy interesante. Aquí están otros materiales con los cuales el educando puede trabajar. Aquí vienen básicamente antologías, vienen cuentos, vienen lecturas, el cuaderno de matemáticas. Este material se les otorga de manera gratuita a los educandos, a cada adulto que se incorpora con nosotros en cuanto el sistema, porque eso ya es en automático, nos detecta que tiene más de 60 años y que lo vamos a incorporar al proceso de alfabetización. En automático tenemos que darle este material. Se llaman módulos porque no es un libro como tal, porque no es solamente un material y porque no es una materia la que cursan. Como ya vieron, desarrollan diferentes actividades de diferentes competencias. Aquí vienen las palabras, las familias silábicas, tienen muchísimos materiales, tienen moneditas. Y entonces se les da todo el módulo porque tienen diferentes materiales. No es un libro, es un módulo porque tienen de forma integral y les va marcando todas las actividades que tienen que realizar. Entonces, como pueden ver, están bastante completos, están bastante accesibles para los educandos y sobre todo son muy atractivos. Ese es el libro que les mencionaba de los legados, ¿sí? Entonces, si se fijan, está trabajando de manera constante con ellos para que estén, sobre todo, fomentar la lectoescritura y la memoria. Aquí es una parte importante, el trabajar con la memoria y reforzar estas habilidades con los educandos. Ese es el memorama. Si se fijan, obviamente no es un memorama como el de los niños, es algo que les es más significativo, que tiene que ver con la vida cotidiana de los adultos y que es algo que les es mucho más fácil trabajar con este material. Obviamente sí son juegos, sí es un material muy lúdico, sin embargo pues tenemos que encauzarlo y encaminarlo a lo que estamos pretendiendo lograr, que es que el adulto aprenda a leer y escribir y que obtenga las herramientas pues básicas que necesitamos. Si se fijan, creo que está bastante bien. Todo esto es material recortable, esto es para el educando, esto se lo lleva el adulto. Esto le entregamos su material en cuanto se registra con nosotros y eso es para que él lo trabaje y para que él se lo lleve a su casa y para que él lo pueda utilizar todo el tiempo que necesite. Esto no se lo pedimos al educando, esto se lo lleva y esto ya es de él, es para su trabajo. Hay mucha gente que incluso forra sus cuadernos y sus libros, son una ternura a los adultos mayores, porque de verdad les emociona mucho, les da bastante, cuando ya tomaron la decisión y cuando les comento, ya rompieron esa barrera de la vergüenza y ya decidieron acudir a un círculo de estudios, son los más comprometidos, son los que más empeño ponen
y los que nunca faltan. De verdad, los adultos mayores nunca faltan al círculo de estudio, siempre están trabajando las actividades, siempre están como realmente les ilusiona mucho llevar este proceso como de escuela, de estar en el círculo de estudio y tener su cuaderno y ponerle su nombre, que a lo mejor les digo, a nosotros no nos parece tan relevante, pero para ellos, como es su segunda oportunidad, aquí es importante recalcar que Linea les da esa segunda oportunidad, esa posibilidad que no tuvieron en su momento, es ahora con el Linea. Entonces, para ellos es muy importante poder tener su material, tener su libro y llevárselo a su casa y que sea de ellos. Hasta aquí yo creo que fue algo muy, muy general. Obviamente es un modelo que da para mucho, hay mucha información que si ustedes quisieran pudieran revisar ya específicamente en el material. A mí me da mucho gusto que ahora sí se ponga como un gran énfasis el trabajo en grupo y colaborativo, a diferencia de antes que es asesoría individual, como tú mencionaste. Así es. Porque si bien es cierto que se requiere un trabajo individualizado para el aprendizaje de a leer y escribir, también es cierto que actividades grupales con concreciones diferenciadas ayuda muchísimo. Así es. Al grupo, a mantenerlo y todo. Pero entonces, ¿cómo le están haciendo, por un lado, con la capacitación de los asesores en eso? Porque algo que está muy clave, bueno, yo lo he observado en círculos y hasta en el que yo colaboro ocasionalmente ahora, es que no saben cómo trabajar con grupos. O sea, implementar algunas actividades grupales, luego de ahí pasar a actividades individuales, de manera diversificada, porque bien como tú dices, no, todos tienen diferente nivel. Podemos tener un grupo de 5 personas que se están alfabetizando, pero las 5 están en diferente momento, ¿no? ¿Eso cómo le están haciendo? ¿Hay ya un programa más específico de capacitación? Así es. Sí, hay un programa ya. ¿Particularmente para atender a las personas adultas mayores? Sí, sí hay un programa, Carmen. Se desarrolló ya un programa de capacitación que de hecho es específicamente para el trabajo con este material. Los alfabetizadores que trabajamos de manera regular no trabajan con este módulo. Y los que trabajan con este modelo tienen que tener necesariamente la capacitación. Se ha buscado trabajar principalmente en grupos, en estos clubes de los adultos mayores, que es en donde tenemos la mayor concentración de adultos mayores que quieren alfabetizarse, y se han implementado grupos diferenciados. Ya no son multinivel, pues se pretende que no sean multinivel y que realmente todos estén trabajando alfabetización y que sea exclusivo de alfabetización. Estamos poniendo horarios diferentes, sobre todo yo lo estoy trabajando en Magdalena y en Tlalpan, haciendo grupos diferenciados, que tengan horarios diferentes. Tenemos grupos en la mañana, por ejemplo, de 10 a 12, que son únicamente adultos mayores y que son del nivel inicial, y ya estamos abriendo otros grupos para los que son de otros niveles. Entonces sí ya tenemos una estrategia diferenciada para trabajarlo. ¿Y ahí cómo entra la remuneración a los asesores? Porque tú bien lo dijiste. Por eso está lo de las formativas. Obviamente, como yo les comentaba, sabemos que nuestro fuerte en la parte numérica no va a ser en alfabetización con adultos mayores. O sea, nosotros trabajamos en el Linea por una meta. Tenemos metas numéricas de certificación, de atención, de incorporación y de muchas otras cosas, como todos los programas nos tienen que evaluar por números y por resultados. Sin embargo, sabemos, y por eso les comentaba, que alfabetización no lo trabajamos con miras a que nos den los números, porque sabemos que son procesos muy lentos. Sin embargo, para estimular o para reconocer de alguna manera a los alfabetizadores se les está dando una gratificación a través de las formativas. Cuando se les aplica la formativa 1 y 2, se les da una gratificación, y cuando presentan el módulo de la palabra también se les da otra gratificación. Obviamente son procesos muy largos, es muy poquito lo que se les da, es algo muy, muy simbólico, pero sí es la única forma en la que tenemos de gratificarlos. Yo creo que la mayor parte de los alfabetizadores no están por gratificación, o sea, no están porque busquen la gratificación. Los que tenemos en estos grupos son gente que regularmente
Sí, claro. Los que trabajan con adultos mayores son gente que nos ha apoyado durante muchísimo tiempo, que realmente tienen la convicción de trabajar con esta población, que realmente ven la necesidad de atender a este grupo de manera diferenciada, pero que están conscientes que la gratificación no va a ser por esta vía. Realmente son muy tardados. Creo que les dan como 250 pesos por formativa. Entonces, muy poquito. Si estamos hablando de un proceso de año y medio, y que están los momentos intermedios para aplicar las formativas, ¿cuánto tiempo se van a tardar en recibir una gratificación? O sea, realmente no es algo que les signifique algo interesante o atractivo el trabajar por la gratificación. Definitivamente no es por ahí. Antes de darle las gracias a Laura, yo los invitaría a ustedes a que reflexionáramos un poquito en qué relación tiene este programa de alfabetización con el curso, ¿sí? Con el curso que estamos llevando. O sea, habría que reflexionar un poquito en qué medida, ¿sí?, este programa de alfabetización favorece, propicia, fomenta el desarrollo psicológico de los adultos y de los adultos, de las personas adultas y adultas mayores. Creo que vale la pena reflexionar, inclusive veo que aquí hay compañeras también que están en el grupo de estrategias. Estas herramientas de las que nos habla Laurita, ¿qué son? ¿Qué son, por ejemplo, el aprender a leer y escribir? Son dos herramientas fundamentales. ¿Para qué? ¿Qué propician en la persona adulta? Y no nomás en la adulta, ¿no?, sino desde que uno nace propiamente hasta que se va, ¿no? Estas herramientas, ¿qué propician? El desarrollo, ¿no? El desarrollo cognitivo del sujeto, que permita crecer, que se permita que siga pensando, ¿no?, que siga desarrollando sus actividades cognitivas. Entonces es en lo que también tendríamos que pensar. Yo veo el programa y realmente le proporciona muchas cosas, muchas herramientas a las personas adultas y adultas mayores para seguir en este desarrollo, ¿sí?, en este desarrollo de su estructura cognitiva, ¿no? Se sigue, o sea, como lo hemos visto en el curso, o sea, esto no se para, esto no se acaba. Los que no saben leer y escribir, bueno, sí tienen ese desarrollo, pero limitado. Cuando se les proporciona la lectura y la escritura, favorece más su crecimiento, y es una herramienta que ella también lo mencionó. Lo veíamos ayer con algunas compañeras que están allí. El aprender a aprender, el hacer autosuficiente, para buscarse el conocimiento, buscarse elementos que le permitan resolver problemas. El aprender a aprender es fundamental. Ella hablaba de que se vuelve autodidacta, sí es necesario. ¿Para qué? Pues para que siga favoreciendo su crecimiento, ¿no? Entonces yo sí los invito a que reflexionen un poquito también en eso, ¿no? Cómo esto en realidad, en un principio quizás ustedes se preguntan qué tiene que ver esto con el curso. Pues tiene que ver mucho, porque ya de acuerdo al programa que nos presentó Laurita, podemos ver toda la gama de herramientas, porque inclusive el poder trabajar, hacer trabajo colaborativo, el poder hacer trabajo pues en grupo, eso favorece su desarrollo como ser humano. Y eso es importante que no lo perdamos de vista, que reflexionemos sobre eso y la importancia precisamente del aprender a leer y escribir. Ellos tienen un programa específico para las personas mayores, me parece excelente, ¿no? Pero también debemos de pensar en lo otro. Muy bien, y si ya no hay alguna otra pregunta, pues vamos a darle las gracias a Laurita. No, pues muchas gracias. Y vamos a brindarle un aplauso muy fuerte porque realmente... Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.